Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Minari. Esta película, ganadora de los premios Globo de Oro en año 2021 a Mejor Película en Lengua Extranjera, Minari, nos habla de la historia de David, un niño coreano-americano de 7 años que ve cómo a mediados de los años 80 su vida cambia, de la noche a la mañana, cuando su padre decide mudarse junto a toda su familia a una zona rural de Arkansas para abrir allí una granja con el propósito de lograr alcanzar el sueño americano. Esta película, dirigida por Lee Isaac-chung, coreano-americano, norteamericano, fue ganadora, como ya había mencionado, del Globo de Oro a Mejor Película de Habla Extranjera, aunque es una producción de Estados Unidos y Corea. La mayoría de la película está hablada en el idioma original coreano. ¿De qué va la película? Bueno, como ya veíamos un poco en la sinopsis, es de una familia coreana que migra hacia Estados Unidos por mejor oportunidad. Principalmente se asientan en California, donde durante 10 años trabajan ahí, obtienen un poco de recurso, un poco de dinero, y el padre de la familia decide mudarse a Arkansas, donde a pesar de que ganan un poco menos dinero, tienen la oportunidad de comprar un tipo camper, un jardín o un terreno bastante grande para poder poner ahí un jardín, una granja y obtener mayores recursos. Sin embargo, realmente en la película no todo les sale bien y tienen problemas económicos, hay conflictos familiares y demás, y bueno, pues eso es prácticamente la trama de la película. Creo que tiene varios elementos bien interesantes y no por nada ganó este premio de los Globos de Oro, y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es lo bueno de la película? Creo que narra el problema de la inmigración con gran destreza y cuidado, es decir, no nos vamos a ir como a la nostalgia, como al estamos escapando de nuestra nación porque ya no podemos, sino simplemente estamos dando una referencia del sueño americano, que no únicamente es para países latinoamericanos, sino para países de cualquier parte del mundo, donde esta creencia de que llegar a Estados Unidos automáticamente habrá bonanza, riquezas y demás, y que pues todos los problemas se resuelven, y aquí vemos que la realidad es bien distinta. Creo que lo narran de una manera muy bien, de una manera muy objetiva, y que pues poco a poco estas personas se van haciendo más americanos que asiáticos, por lo menos los niños de la familia, pero que siguen guardando estas costumbres. Entonces esta riqueza de la migración y sobre todo que tiene Estados Unidos, donde se va enriqueciendo de otras culturas, tanto en sabores, colores, olores y demás, que creo que es bastante importante y que lo maneja de manera nostálgica, pero de manera bien interesante. En esta historia hay esperanza y desesperanza, tanto en la historia misma como en los personajes. Es decir, hay momentos donde piensan que va a ir todo bien, donde va todo a mejorar, pero también hay momentos donde piensan que todo está acabado y que todo está perdido, y lo vamos a ver durante toda la película. Entonces estos subes y bajas hacen que la película no nada más sea buena, sea interesante, sino sea entretenida, no sea aburrida, y tiene tonos inclusive de comedia, sobre todo con una visita inesperada de la abuela de la familia, por así decirlo, a los menores hijos, hacen como una mancuerna entre la abuela y el niño menor, quien por cierto tiene una enfermedad en el corazón, que bueno, eso hablaremos un poquito más adelante. Hacen esta mancuerna y esta un poquito pelea dinámica de amor y odio entre los personajes, y que lo hacen, creo que la parte cómica de la película, que funciona bastante bien, ¿no? En este drama como tal, este respiro argumental de risa o de chispa entre los personajes, creo que es bien agradecido, y creo que los dos lo hacen perfectamente bien. Creo que la historia es simple, pero es muy poderosa, es decir, no nos van a dar altas y bajas enormemente. O sea, sabemos de que van a tener conflictos como todas las parejas, peleas como todas las parejas, que cuando uno emprende un negocio, o en este caso
esta siembra de productos originarios de Corea en este jardín, pues sabemos que tarde o temprano o puede haber una lluvia o puede no haber agua, se pueden quemar, se pueden marchitar, se pueden destruir, no sé, o sea, es algo tan común que pasa en muchas siembras pues, de todo el mundo. Entonces no es algo inesperado, no es algo que me sorprenda como tal en la historia, sino simplemente es la historia de alguien, en este caso el papá, que quiere dar una mejor vida, aparentemente por eso es su motivación, quiere dar una mejor vida a su familia, pero su familia no está tan convencida de que esto sea mejor para ellos, que inclusive dudan en regresar a California, donde tenían un estilo de vida aparentemente un poquito mejor. Pero él sigue empeñado en sacar adelante, sacar a flote esta granja, y vuelvo a repetir, supuestamente o aparentemente en beneficio de la familia, pero bueno, durante la película nos vamos a cuestionar si esto es real o hay otros fines muy personales. Creo que la cinematografía es sencilla pero nostálgica y con un acercamiento al cine asiático. Normalmente estos referencias a las cosechas, al hablarle a las plantas, al tipo de la manera de comer, la manera de sentarse, creo que ahí hace referencias culturales bien importantes a la cultura asiática, en especial a la de Corea, pero creo que a pesar de que es muy sencilla, es muy simple, vemos los campos, se hace muy atractiva también por eso, o sea, se hace muy homogénea y hace que queramos inclusive pues un poquito de esa vida tan tranquila aparentemente y de paz que están obteniendo los personajes. Otra cuestión también, creo que el final es bastante bueno en el sentido de que creo que podría incluso parecer inesperado en algún momento, pero si nosotros ponemos atención a la película, creo que era todo lo que nos estaba llevando hacia ahí. Quizá la decisión final a lo mejor la pudiéramos cuestionar un poco, pero creo que el final va a agradar bastante y nos vamos a quedar bastante satisfechos, ¿no? Entonces creo que es un buen final, cierra la historia de todos los personajes, la trama inicial, las tramas secundarias, no se queda con nada y simplemente vemos como esa esperanza nuevamente ganando hacia la desesperanza. Entonces creo que este cierre es bien importante y bien interesante. Creo que es una película familiar y muy motivadora, sin ocultar las problemáticas cotidianas. Como ya lo venía yo diciendo, la película habla de lo que puede pasar cualquier familia en el campo, en el trabajo, en las dinámicas familiares, y precisamente no es como la película de la familia bonita, perfecta, que todo lo puede, o la familia disfuncional completamente que no puede resolver nada y todos se odian, sino habla un poco de sin ser la familia perfecta, es una familia que se quiere, que tiene problemas y no los oculta, y realmente le da como el peso que debe, o sea, no lo sobre, o más bien no lo maximiza ni lo minimiza, sino simplemente en la justa medida que tienen estas problemáticas familiares que son tan cotidianas como la vida misma, ¿no? Algo también que se ve, y que esto ya es un poco más como reflexivo, si podríamos decirlo de alguna manera, es de este falso sueño americano. Y decir, si bien es cierto, muchas personas, muchos migrantes, sobre todo italianos, irlandeses y demás, hicieron muchas cosas en Estados Unidos y pudieron lograr hacer negocios y demás, también la realidad es de que muchas personas que vinieron a buscar el sueño americano pues se quedaron con el sueño y nunca se volvió realidad, porque no solamente es la cultura del esfuerzo, no solamente es el trabajar día y noche, sino también es un poco de suerte, ¿no? Y esta película sí nos lo maneja, o sea, no es nada más matarse para trabajar, sino también necesitas un poco de apoyo de otras personas y un poco también, ¿por qué no?, de suerte y de buena fortuna, y de que las cosas se vayan dando independientemente del trabajo duro, ¿no? Entonces es posible, sí es posible tener una buena vida, pero ahí nos demuestra que no solamente el esfuerzo es necesario, sino hay muchísimas otras circunstancias. Entonces el sueño americano pues no es tan glamoroso como muchas veces se presentó, sino es bastante difícil lograrlo, ¿no? Perdón. Creo que el personaje infantil es bastante
Creo que el personaje infantil es bastante carismático, inclusive me recuerda un poquito a la película de Camino a Casa o Todos los caminos llevan a casa, también una película coreana, perdón, bastante buena, y precisamente también por la dinámica entre el hijo y la abuela, hay cosas que me hicieron recordar esa película, pero creo que el niño lo hace bastante bien, este niño que habla tanto coreano como inglés y que tiene, vuelvo a repetir, esta relación odio-amor con la abuela, y que hace que, vaya, él es el que le hace las bromas a la abuela y la abuela no se lo toma tan en serio, entonces esta parte cómica y que, vuelvo a decir, que baja un poquito el nivel de este drama, de esta pesadez, de esta tristeza, de esta desesperación, a un nivel de que, bueno, pero el niño es completamente inocente y tiene ganas de vivir y de hacer y lo que sea, y pues es como parte de la esperanza de todo lo que se está haciendo también es por este niño y por... también por la hermana, ¿no? Creo también, inclusive, que tiene cosas quizá no tan buenas, independientemente que la película creo que funciona bien de inicio a fin. Por ejemplo, creo que es bastante predecible y por momentos es repetitiva. Yo ya había dicho que el final quizá no nos sorprende porque nos van a dar como señales de hacia dónde va. Es una problemática completamente familiar y por lo mismo muchas de las cosas ya las sabemos. Entonces no es una película que nos va a sorprender, no va a dar giros inesperados. Creo que todo poco a poco se va a ir llevando ahí. Una que otra escena, uno que otra cosa sí nos va a dar como... cierto tipo de sorpresa o que no lo esperábamos, pero de ahí en fuera creo que es bastante predecible cómo va a terminar y cómo se va a ir desarrollando. Entonces quizá ese es un punto, si no negativo, pero que nos limita la capacidad de sorprendernos en una historia nueva, o sea, no es algo nuevo. Los personajes no son llevados al máximo, aunque se quiebran por momentos, es decir, si bien las situaciones están difíciles, si bien las situaciones no son las deseadas, pues tampoco les va tan mal, o sea, tienen momentos malos, sí, como todo, pero no vemos al punto del personaje de que ya no tenga opción, de que ya no tenga nada, no están tirados en el piso, no se quedan sin comer, por momentos tienen escasez de agua, pero también lo solucionan, por ejemplo. Entonces son personajes que viven la vida bien difícil, bien complicada, pero jamás terminan hasta abajo, o sea, realmente viven al día, por así decirlo, pero no viven al extremo donde obliguen a que haya un cambio de tuercas únicamente quizás hasta el final, pero este cambio pues realmente no se produce o no se ve que se produce, aunque bueno, a lo mejor alguna reflexión se le quedó a los personajes, pero vuelvo a repetir, los personajes no son exprimidos ni son llevados al máximo, por lo tanto siempre van a quedar como bastante lineales y se van a quedar como en ese mismo nivel, o sea, realmente no hay como un cambio de... Estaba primero así el personaje, sube, sufre y cambia. O sea, es como está el personaje, sufre más o menos y termina con una reflexión, pero muy probablemente siga igual o muy parecido, ¿no? Entonces creo que esa parte no está tan bien llevada. Al principio nos hablaban de la enfermedad que tenía el niño y pensábamos quizá que iba a ser un momento importante o algo que definía la trama de la película, al menos yo pensé que iba por ahí, pero después mágicamente esto se concluye, se finaliza y no le dan mayor peso que el simplemente o la simple anécdota de que el niño tenía un problema y que al final pues ya... pues no lo tiene o no lo tiene igual. Entonces esto parece que pudiera ni siquiera haber estado en la película y no hubiera pasado nada. O sea, realmente creo que este elemento se suponía, como lo manejaron al principio, que iba a ser definitivo para la trama de la película y para nada. Es una cosa que pudieron haberla omitido en mi criterio y que la película hubiera funcionado igual de bien y pues sí quedamos como un poco insatisfechos en esta no continuación de este plot o de esta partecita de la película de la enfermedad del niño, ¿no? El personaje de la niña es bien interesante, pero es poco desarrollado, es decir, es la que menos sale, es la que menos diálogo tiene, pero creo que es el personaje más fuerte y más centrado de toda la película, es decir, tanto el papá como la mamá tienen ciertos problemas, ciertas cosas que a lo mejor no están tan bien, el niño pues es un poco travieso, pero un poco grosero, después no tanto, la abuela tiene sus detalles también, pero creo que la niña es el personaje mucho más centrado, que entiende mucho mejor las cosas y que pues como que pudiéramos decir que es la que más apoya a todo el núcleo familiar.
sin embargo es la que vemos menos, quizá también por eso, porque a lo mejor no es entre menos problemas tenga el personaje, se torna menos interesante, pero creo que le faltó un poco de desarrollo al personaje de la niña, que si lo hubieran explotado un poquito más, quizá hubiera aportado más a la historia que simplemente estar ahí, ¿no? O sea, ese personaje muy probablemente pudiéramos haberlo incluso quitado y quedarnos únicamente con el niño y también no pasaba nada. Entonces, pues esta es la reseña de esta película, que como ya había dicho fue ganadora de la película extranjera en los Golden Globes en este año 2020. Es una buena opción para ver. Ahorita, bueno, no se ha estrenado propiamente en cines, por ahí estará en algunas plataformas de streaming, para cuando llegue puedan verla, darle una mirada. Creo que es bastante interesante poder ver la película. Tampoco es algo extraordinario, pero creo que es bastante interesante cómo maneja, vuelvo a repetir, la migración, los problemas familiares, el sueño americano y demás situaciones que vemos en esta cinta. Bueno, pues espero que les haya gustado esta reseña crítica de la película de Minari, esta película de Estados Unidos, coreana también, en parte, y que pues nada, que sigan las redes sociales que tenemos para ustedes, tanto en Facebook como Instagram, y sobre todo en YouTube, que se suscriban, que activen la campanita, que sigan todos nuestros videos, todas nuestras reseñas, entrevistas y demás material que en Butaca 80 tenemos para ustedes. Bueno, pues yo soy su amigo Chucho Sosa, me despido de ustedes, chao.